lo que yo les voy a dar en la clase es una síntesis, lo que no pueden dejar de saber. Independientemente de esto, lean los capítulos del libro que tengan. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a plantear es que cuando tenemos un paciente con afectación posible de varios pares craneales o de un par craneal, una de las primeras cosas que nos tenemos que preguntar es si la lesión está a nivel de los núcleos de origen de estos nervios, o sea, dentro del tronco encefálico, o en lo que sería en el nervio propiamente dicho, en su trayecto extraaxial. Para esto, hay algunos elementos semiológicos que nos van a ser de utilidad, como por ejemplo, el paciente tiene compromiso de vía larga, ya sea piramidal, sensitiva o cerebelosa. Si la hay, eso sugiere que el compromiso está dentro de los núcleos, dentro del tronco, del núcleo de origen. Y ahí lo que nos va a ser de utilidad para ubicarnos topográficamente va a ser recordar a qué nivel se originan los distintos núcleos, los distintos nervios craneales. Por ejemplo, en el mesencéfalo el tercero y el cuarto, en la protuberancia el 5, 6, 7 y el 8, y en el bulbo el 9, 10, 11 y 12. Si no tenemos compromiso de par craneal, o sea, de vía larga, y hay afectación de más de un nervio craneal, vamos a decir que estamos en presencia de una polineuritis craneal. Y acá lo que nos va a servir para ubicarnos topográficamente es recordar en qué sitios anatómicos los nervios coinciden topográficamente. Por ejemplo, en la hendidura esfenoidal, los tres oculomotores y la rama oftálmica del trigémino, por poner un ejemplo. Bien, a título general, las etiologías que pueden afectar los núcleos de origen de los diferentes nervios craneales suelen ser de causa vascular, ya sea infartos o hemorragias en el tronco, causa inflamatoria como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante, y causas tumorales como puede ser el glioma de tronco o las metástasis. Y lo que sería ya, entrando a lo que es el compromiso del nervio propiamente dicho, en cualquier nervio puede estar presente la afectación inflamatoria, ya sea por una meningitis infecciosa o carcinomatosa, y también los traumatismos de la base de cráneo con fracturas. Vamos a ir viendo con cada uno de los nervios cuáles son las etiologías que se suman a estas que son, digamos, aplican para cualquiera de los nervios, de los 12 nervios. Bueno, comenzamos con el olfatorio, que es un nervio sensorial que va a conducir estímulos olfatorios desde la cavidad nasal hasta la corteza olfatoria. Su origen real va a ser el bulbo olfatorio y tiene un origen aparente ubicado en la mucosa olfatoria. Esto es un esquema donde vemos la mucosa olfatoria con las células bipolares que están en la cavidad nasal. Estas células hacen sinapsis con células mitrales que atraviesan la lámina cribosa del etmoides, y cada uno de estos manojos de axones que atraviesa una criba es lo que se va a configurar un nervio olfatorio. O sea que tiene una anatomía muy singular, muy única. Ya desde el bulbo olfatorio hacia atrás hablamos de vía olfatoria, pero no de nervio olfatorio. Y en la vía olfatoria lo que sigue al nervio al bulbo, son las cintillas, las estrías, hasta la corteza olfatoria. ¿Cómo lo exploramos en el consultorio? Bueno, vamos a explorar una fosa nasal por vez, o sea, ocluimos una y le pedimos al paciente que reconozca diferentes tipos de aromas, como podría ser menta, café, tabaco, etc. Y al déficit, a la afectación del compromiso del nervio olfatorio se va a manifestar por déficits en la agudeza visual que van a dar lugar ya sea a hiposmias o anosmias, o sea, esto es una cuestión de grado, puede ser desde la ausencia total de la percepción olfatoria como un déficit muy leve. Las causas neurológicas de hiposmias o anosmias comprenden, bueno, todo lo que vimos al principio, pero agregamos acá, bueno, en este caso ya lo habíamos mencionado, las fracturas de la base de cráneo, y acá tener presente enfermedades degenerativas como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, que cursan con hiposmia. En el caso de la enfermedad de Parkinson, la hiposmia está presente desde antes del comienzo de los síntomas motores, es considerado un síntoma premotor. No significa que vamos a hacer diagnóstico de enfermedad de Parkinson porque un paciente presente hiposmia, sino que cuando ya han aparecido los síntomas motores e interrogamos, vamos a encontrar con que la mayoría de los pacientes van a decir que tiene hiposmia y que además la tenían antes del comienzo, ya sea del temblor, de la hipomimia, etc., o sea, de las manifestaciones motoras. En el caso de la enfermedad de Alzheimer también cursa con hiposmia, pero no es una manifestación temprana o que preceda a la demencia, sino que cursa junto con los elementos que permiten diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Luego, otras etiologías posibles son las compresiones tumorales, como por ejemplo el meningioma del surco olfatorio, que suele dar un síndrome característico, es el síndrome de Foster-Kennedy, en el cual van a tener del mismo lado de la lesión anosmia, atrofia óptica, y del otro lado edema de papila. Pasamos al segundo de los nervios, también un nervio sensorial, el nervio óptico, que es la primera porción de la vía óptica. El nervio óptico entonces comienza en la papila y termina en el quiasma óptico, es decir, que tiene un recorrido muy breve, acá lo vemos. Recuerden que la retina tiene una mitad externa, que es la mitad que llamamos temporal, y una mitad interna, que es la mitad nasal, y que cuando estas fibras provenientes de cada hemiretina se ingresan al nervio óptico, van a mantener la ubicación topográfica de la hemiretina de la cual provienen. En el quiasma, aquellas fibras que provienen de ambas hemiretinas nasales se van a decusar, y por ello es que detrás del quiasma óptico, la vía óptica va a tener fibras que provienen de cada ojo. Por eso es que tenemos hemianopsias desde el quiasma hacia atrás, y en cambio, si tenemos una lesión del nervio óptico, lo que vamos a tener es un paciente con trastornos campimétricos o visuales solamente de un globo, de un ojo.
¿Qué es lo que exploramos cuando vemos la vía óptica? El fondo de ojo, los reflejos fotomotor y consensual, que son reflejos lumínicos, el campo visual, mediante la campimetría por confrontación, la agudeza visual y la visión de los colores. En general, lo que nosotros como neurólogos evaluamos en cuanto a agudeza visual son déficits visuales muy severos, como puede ser un paciente que presente visión luz, o visión bulto, o visión cuentadedos, pero si la visión no está tan severamente afectada y queremos un análisis más preciso, eso lo va a hacer el oftalmólogo, al igual que la evaluación de la visión de los colores. Bien, lo que vemos acá entonces sería un fondo de ojo normal, donde esto que estoy señalando con el cursor es la papila. Esto ya es el nervio óptico, o sea, a través del fondo de ojo nosotros vemos en forma directa el comienzo del nervio óptico al visualizar la papila. La papila entonces es esta región blanquecina, de la cual van a emerger arterias y a la cual convergen estructuras venosas. Si esto fuera un video, es normal ver el latido venoso, de manera que esta sería la imagen de una papila normal. Acuérdense, chicos, que si reciben un paciente en guardia, nunca es de buena práctica dilatar la papila. Si ustedes colocan gotas para hacer el fondo de ojo, en un paciente que no saben qué evolución va a tener, recuerden que el diámetro pupilar es uno de los parámetros de seguimiento de un paciente que tiene trastorno del sensorio, de manera que si ustedes dilatan la pupila, se van a perder este parámetro de seguimiento si es un paciente que está con un trastorno de conciencia. En esta foto lo que vemos es el borramiento de los bordes papilares, si bien nos damos cuenta que la papila está en la región que estoy señalando, porque están las estructuras venosas, y porque se sigue viendo una zona más blanquecina, no cabe duda que los bordes están completamente borroneados, y si estuviéramos haciendo el fondo de ojo realmente, veríamos que hay desaparición del latido venoso, también se puede ver ingurgitación de venas, y en algunos casos la presencia de exudados o de hemorragias. Cuando vemos esto, tenemos que pensar en dos tipos de causas. Esto puede obedecer a causa mecánica o a una causa de tipo inflamatoria. La causa mecánica es lo que llamamos hipertensión endocraniana, debido a la presencia de una masa intracraniana, ya sea un tumor, una metástasis, un absceso, un hematoma, etc. O de causa inflamatoria, y a esto lo denominamos papilitis. ¿Cómo diferenciamos ambas situaciones en la consulta? Bueno, la historia clínica con la que vienen pacientes con este fondo de ojo, pero con hipertensión endocraniana versus papilitis, es muy distinta. En el caso de pacientes con hipertensión endocraniana en general, lo que motiva la consulta va a ser la presencia de signos de foco, que van a depender de dónde esté ubicada la masa intracraniana, dónde esté ubicado el tumor, o bien la presencia de un síndrome de hipertensión endocraniana, donde el paciente va a consultar por dolor de cabeza, náuseas, vómitos, y encontramos esto. Y por el contrario, en un paciente que presenta una papilitis, la historia es muy distinta. O sea, el paciente consulta por pérdida de la visión. O sea, si bien el paciente que tiene hipertensión endocraniana también va a tener pérdida de la visión, nunca es tan severa como para que sea el motivo por el cual consulta. Aunque seguramente si le hacemos un examen de agudeza visual vamos a encontrar que la visión está afectada. Pero muy distinto es el caso de la papilitis, donde el paciente, el motivo de consulta es que ha perdido la visión, y esto generalmente ha ocurrido en forma a veces aguda, a veces subaguda, en el curso de semanas, pero poco tiempo. Entonces, en un paciente que pierde la visión y tiene este fondo de ojo, el primer diagnóstico que debemos pensar es que estamos frente a una papilitis, y luego debemos ver posibles etiologías de papilitis. Una de ellas son las enfermedades desmielinizantes. En este caso lo que estamos viendo es una situación muy diferente, donde la papila vuelve a tener bordes netos. Sin embargo, fíjense que el color de la papila no es el blanco rosado de una papila sana, sino que es un blanco nacarado, amarillento, donde se vuelve a ver la excavación fisiológica, y esto es lo que denominamos atrofia de papila. Esta situación puede relacionarse ya sea con una compresión tumoral del nervio óptico, o puede ser un edema de papila que se resolvió luego de una papilitis, por ejemplo, o también tener presente la posibilidad de causas tóxicas como la intoxicación por alcohol metílico. Bien, el otro elemento que vamos a examinar cuando evaluamos el segundo par, son los reflejos pupilares. Los reflejos pupilares, me voy a referir acá a los lumínicos, que son los que hacemos con estímulo lumínico. Iluminamos con linterna un ojo, colocamos algún elemento que puede ser nuestra mano, que separe ambos ojos para no estimular al mismo tiempo ambos ojos, y entonces este estímulo lumínico va a ser transmitido por el nervio óptico. O sea, el arco aferente del reflejo pupilar es el nervio óptico. A nivel central, este estímulo lumínico se proyecta en forma bilateral a los núcleos pretectales y al núcleo de Dengery-Westphal en el mesencéfalo. Esto es mesencéfalo, y desde el mesencéfalo la respuesta es provista por fibras parasimpáticas del tercer par, que van a producir la miosis. Esta miosis es bilateral porque hemos visto que la proyección es bilateral, de manera que vamos a tener una respuesta directa del mismo lado donde iluminamos, a la que vamos a llamar reflejo fotomotor, y una respuesta indirecta del lado contralateral, al que vamos a llamar reflejo consensual. Bien, ¿qué pasa si tengo una lesión del nervio óptico? ¿Cómo van a estar los reflejos fotomotor y consensual? ¿Alguien quiere contestar, chicos? Hola, ¿No hola. los vamos a tener? No los vamos a tener. ¿Cuál? Ni ninguno de los dos. Ninguno de los dos, por supuesto. O sea, hay ausencia de ambos. No hay posibilidad de obtener los reflejos porque nadie se entera de que estoy aplicando un estímulo lumínico. El arco aferente está lesionado. Ahora, si a este mismo paciente yo le aplico un estímulo lumínico de este otro ojo,
¿cómo van a estar los reflejos? Conservados ambos dos. Exactamente, conservados ambos. No hay razón para que no sea de esa manera, ya que de este lado, tanto el arco aferente como el deferente están indemnes, ambos presentes. Entonces, ¿y qué pasa si tengo un paciente que tiene una lesión del tercer par, y yo lo estimulo lumínicamente del lado donde están viendo acá, la linterna, aplico un estímulo, proyección bilateral? ¿Cómo van a estar el fotomotor y el consensual? Va a tener una falta de reflejo fotomotor homolateral a donde se está aplicando la luz, pero el contralateral se va a activar igual. Perfecto. Muy bien. Y si a este mismo paciente le aplico un reflejo, perdón, un estímulo lumínico del otro lado, lo que no voy a tener es el consensual. Bien. Entonces, para resumir, la afectación del nervio óptico se va a manifestar por pérdida de la visión, que va a depender de la cantidad de fibras lesionadas, puede ser desde un escotoma, centrocecal habitualmente, hasta la amaurosis o ceguera completa. En cuanto a los reflejos pupilares, va a haber un defecto pupilar aferente, que es lo que vimos recién, ausencia de fotomotor y consensual cuando estimulamos del lado afectado, pero ambos presentes cuando estimulamos del lado contralateral. Y en el fondo de ojo puede ser normal o con edema de papila, dependiendo si la lesión del nervio óptico está en su cabeza, que es la papila, o es retrovulvar, que sería el resto del nervio. Entonces, si es una neuritis óptica retrovulvar, el fondo de ojo es normal. Si es un edema, si es una papilitis, vamos a tener edema de papila. Otras posibles etiologías que pueden afectar al nervio óptico, además del edema de papila por hipertensión endocraniana, son, bueno, ya algo les comenté, las neuritis ópticas de causa desmielinizante, inflamatoria, y cuando digo esto me estoy refiriendo a la esclerosis múltiple y a la enfermedad de Devic o neuromielitis óptica. La neuromielitis óptica es una entidad diferente a la esclerosis múltiple. Antes se pensaba que era un subtipo de esclerosis múltiple, hoy se sabe perfectamente que es una entidad distinta, que está mediada por anticuerpos específicos contra los canales de acuaporina A4, y esos son los anticuerpos que vamos a buscar cuando tenemos un paciente con neuritis óptica. Los buscamos en líquido cefalorraquídeo. Este tipo de patologías desmielinizantes suelen verse en una población etaria que va entre los 20 y los 40 y pocos años. Siempre hay casos que pueden tener, estar en los extremos, pero ya, digamos, la prevalencia decrece en forma marcada después de esta década. Y a partir de los 50 comienzan a cobrar prevalencia otras etiologías que pueden afectar al nervio óptico, que son las etiologías de origen vascular, como por ejemplo la neuropatía óptica isquémica anterior o posterior, que vendrían a ser pequeños eventos, son eventos isquémicos, como si fueran un pequeño accidente encefálico vascular del nervio óptico. Estas isquemias del nervio óptico, entonces también puede ser a nivel de la papila, neuropatía óptica isquémica anterior, o en la parte posterior, neuropatía óptica isquémica posterior. En general son pacientes que van a tener factores de riesgo vascular, por ejemplo, hipertensión, dislipemias, diabetes, obesidad, etcétera, todas las mismas que conocemos para los accidentes vasculoencefálicos. Si avanzamos un poquito más en grupo etario, nos vamos a encontrar con otra etiología que no se les debe pasar por alto, que es la arteritis temporal. La arteritis temporal en general ocurre en sujetos de edad bastante avanzada y típicamente se presenta con eritrosedimentación elevada y proteína C reactiva. Fíjense qué fácil que es buscar estos dos marcadores, porque son digamos, pruebas de laboratorio muy, muy sencillas. Por supuesto, si un paciente viene con una arteria temporal indurada, enrojecida, sin pulso, es muy fácil hacer el diagnóstico, pero no siempre los pacientes tienen estas características. De manera que siempre deben sospecharla y pedir la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Esta enfermedad no solo afecta al nervio óptico, sino que puede afectar a los nervios extraoculares, puede afectar a los músculos extraoculares, a veces a los músculos de la lengua, llegando a producir necrosis de lengua. O sea que es una enfermedad muy, muy, muy agresiva, que no se les debe pasar por alto. Y ante la sospecha de este diagnóstico, lo que se hace es una biopsia de la arteria temporal, aunque no esté con las características semiológicas que les describí antes, ¿no? Pero si ustedes tienen sospecha, tienen que confirmarlo con una biopsia de la arteria temporal. Y esta biopsia debe ser extensa, porque a veces las lesiones son en parches, y si hacen una pequeña toma, puede ser que tomen una porción que no está afectada. Y con el diagnóstico, el tratamiento es inmunosupresores, en principio corticoides en dosis elevadas, 60 miligramos de meprednisona, y luego van a ir haciendo el tapering después de algunos meses, de acuerdo a si la eritrosedimentación empieza a bajar. O sea que nuestro termómetro de cómo está el proceso va a ser la eritrosedimentación. A veces hay pacientes que no responden bien aún a pesar de estar recibiendo altas dosis de corticoides, la eritro se mantiene elevada y es necesario usar otras drogas inmunosupresoras más enérgicas como la ciclofosfamida, metotrexate o rituximab. Bien. Otras etiologías que pueden afectar a este par craneal son los tumores. Acuérdense que el nervio óptico dentro de la órbita es una estructura ósea que es pequeña, no es, es decir, cualquier cosa que crezca dentro de la órbita, por más que su estirpe sea benigna, va a producir mucho daño porque hay un montón de estructuras nobles que se encuentran dentro de la órbita, no solo el nervio óptico, los nervios oculomotores, los músculos, etc., de manera que va a causar un daño importante. Un elemento semiológico que aparece cuando hay compromiso de la órbita es la proptosis, el exoftalmos. Si ustedes tienen un paciente que tiene exoftalmos, piensen que el problema seguramente que está detrás del globo ocular, sea benigno o sea maligno. Y podemos tener meningiomas, retinoblastomas,
tumores del tejido, puede haber también procesos inflamatorios del tejido celular blando, etc. Yendo a cuadros más raros, menos frecuentes, la enfermedad de Leber es una citopatía mitocondrial, una enfermedad que se transmite con herencia mitocondrial y que se caracteriza por justamente producir ceguera. En este caso es un paciente que les va a comentar que tiene un hermano, un padre, un tío, que han tenido también amaurosis, de manera que el diagnóstico no es que sea fácil, pero es decir, cuando el paciente cuenta esta situación, bueno, si no conocen la entidad, nunca van a hacer el diagnóstico, pero si conocen la entidad y el paciente les hace este relato, van a ir a buscar una enfermedad mitocondrial. Y siempre tener presentes las causas tóxicas como el alcohol metílico o el arsénico. Bien. Pasamos a los... chicos, antes de arrancar con esto, la clase se va a cortar en 15 minutos aproximadamente, y retomamos a las 10 de la mañana con el segundo de los links que les envió Verónica, ¿de acuerdo? Buenísimo. Bueno, los oculomotores son tres: el motor ocular común, patético y motor ocular externo. Comenzamos con una reseña anatómica del tercer par, que es el motor ocular externo. Su origen real, es decir, sus núcleos están en el tegmento mesencefálico, y su origen aparente a los lados de la fosa interpeduncular. Acá lo vemos en un preparado anatómico, acá vemos en un esquema, en una foto. Y va a participar en la motilidad ocular extrínseca, porque inervan músculos extraoculares como el recto interno, recto superior, recto inferior, oblicuo menor y el elevador del párpado. Y también en la motilidad ocular intrínseca, ya que va a inervar el músculo constrictor de la pupila, mediante fibras parasimpáticas que se originan en el núcleo de Angel-Westphal, que vimos recién cuando vimos el reflejo fotomotor. Por debajo del tercero se encuentran los núcleos del patético, seguimos todavía a nivel del mesencéfalo. El patético es el único nervio craneal que se cruza al salir y que sale por la cara posterior del tronco, y va a inervar un solo músculo, que es el oblicuo mayor, que participa en una función que es la intorsión, además del descenso y la abducción del globo ocular. La intorsión es el descenso del ojo cuando está aducido, o sea, cuando el ojo está adentro y lo descendemos, eso es intorsión, que es una función que usamos mucho cuando leemos, que estamos haciendo permanentemente un barrido, vamos y venimos con pequeños movimientos del globo ocular. Una característica de los pacientes que tengan afectación del patético es que van a tener una inclinación de la cabeza hacia el lado opuesto del ojo afectado. Esa inclinación se la llama tilt cefálico, y los pacientes se van a quejar de dificultad para leer, precisamente, o para bajar escaleras, por este problema en la intorsión. El sexto paro motor ocular externo, acá ya su origen está en la protuberancia, en el puente, en la región de la calota, y por fuera de él va a salir el facial es el rojo del esquema, el sexto es el verde, o sea que sale en el surco bulbo protuberancial, también cerca de la línea media, y va a inervar un solo músculo, que es el recto externo homolateral, que participa en una función que es la abducción, que es movilizar el globo ocular hacia afuera. ¿Cómo exploramos estos tres nervios? Lo hacemos en forma conjunta. ¿Y de qué manera? Bueno, le pedimos al paciente que, dejando la cabeza en una posición fija hacia adelante, con sus ojos recorra nuestro dedo, y nosotros con nuestro dedo frente al paciente vamos a dibujar una letra H, y de esa manera vamos a explorar todas las posiciones de la mirada. ¿Qué es lo que para qué nos sirve hacer esto? Bueno, tenemos que decir al paciente que nos diga si en algún momento ve doble. Y la diplopía obviamente la va a referir el paciente. Nosotros no tenemos manera de saber si el paciente está viendo doble. Lo que nosotros podemos ver durante esta maniobra es si en alguna de las posiciones el paciente tiene estrabismo. Eso sí lo vemos nosotros, pero el paciente lo que nos va a contar es la diplopía. Y además la diplopía, cuando hay pequeñas oftalmoparesias que son muy leves, lo primero que aparece, o es mucho más fácil que el paciente va a referir la diplopía antes de que nosotros podamos ver la oftalmoparesia. Si es que es muy leve, se nos puede pasar, pero el paciente ya va a ver doble. Lo que sería la motilidad ocular intrínseca es hacer referencia a lo que vimos antes, reflejo fotomotor y consensual, solo que acá estamos hablando del arco eferente, el tercero es el arco eferente, y agregamos acá otro reflejo, que es el reflejo de acomodación, donde lo que nosotros hacemos es colocar un dedo por delante, más o menos a unos 30 centímetros por delante de la cara del paciente en la línea media, y lo acercamos hacia la punta del nariz del paciente, y le pedimos que siga con sus ojos nuestro dedo. Y ahí lo que va a ocurrir es una triple respuesta que consiste en la convergencia, la acomodación de la lente y la miosis. Bien, entonces, manifestación de compromiso de los nervios oculomotores, diplopía y estrabismo, como les dije antes. Esta la refiere el paciente, el estrabismo lo vemos nosotros. Y en el caso del tercer par, además vamos a tener ptosis palpebral y midriasis. Acá vemos un paciente con una parálisis completa del tercer par, donde ustedes fíjense que viene con una ptosis palpebral, y cuando nosotros levantamos ese párpado, nos encontramos con un globo ocular que está desviado hacia afuera, y fíjense la midriasis que tiene, que es muy importante. A esta diferencia en el diámetro pupilar entre ambos ojos, lo llamamos anisocoria. Y en este caso, el lado afectado sería la midriasis cuando la parálisis es completa, es una midriasis arreactiva. O sea que hay una
no hay forma de estimularlo. Pero en esto hay grados, o sea, a veces las paresias pueden ser leves y el paciente puede venir con una ligera ptosis palpebral y una ligera anisocoria, donde todavía hay respuesta a la luz, pero esa respuesta es más lenta del lado afectado. O sea, no todo es blanco-negro. En general no es blanco-negro, o sea, hay grados y matices donde, bueno, esto sería el extremo, pero que el paciente vea doble, tenga una ligera ptosis y haya una ligera anisocoria, ya nos habla de un compromiso del tercer par. Bueno, en este caso, fíjense, lo primero que llama la atención en esta foto, que es la inclinación de la cabeza, ¿no es cierto? Cuando ven esto, y el paciente refiere diplopía, bueno, un poco bien es bastante sencillo, porque como les comenté antes, el patético produce, si los pacientes con parálisis del patético tienen este tilt cefálico, esta inclinación, la inclinación cefálica es un mecanismo compensatorio para que el paciente no tenga diplopía. Y a veces, en muchos casos, estas parálisis del patético son congénitas, y son pacientes que por años tienen esta inclinación de la cabeza, pero bueno, se lo interpreta como una gestualidad propia del paciente, no que tenga un valor patológico. Y a veces, en algún determinado momento, puede ser que este mecanismo compensatorio no alcance a neutralizar la diplopía y aparece la diplopía. De manera que estar atentos cuando vemos esto, pedir una foto una foto de muchos años atrás, de la infancia, y van a ver que si es una parálisis congénita, en las fotos los pacientes suelen tener ya esta inclinación de la cabeza, aunque no tenían en ese momento ningún tipo de trastorno de diplopía. Otra cosa que les quiero destacar acá es que en el caso del patético, la diplopía, cuando ustedes le hacen la maniobra y el paciente dice ver doble, y ustedes le preguntan que señale los dos dedos que ve, va a marcar un dedo que es el que está el dedo de ustedes, y otro ya sea al lado o arriba, o sea, la diplopía puede ser horizontal o vertical. En el caso del patético, la diplopía es vertical, porque fíjense que el estrabismo también es vertical. O sea que, a diferencia del tercero y del sexto, en el cuarto, la diplopía y el estrabismo es vertical, como lo ven en esta foto. En esta paciente, en realidad, no es una parálisis congénita, sino que tuvo una hemorragia tálamo-mesencefálica muy profusa por ruptura de una malformación arteriovenosa congénita, donde quedó muy secuelada, y entre muchas otras cosas, presentaba esta parálisis del cuarto par. Bien, acá vamos al sexto par, vemos esta foto donde si tuviéramos que describir lo que estamos viendo, podríamos decir que esta paciente tiene un estrabismo convergente de este ojo izquierdo. Si yo les preguntara, eso es una posibilidad, ¿cuál es el ojo que tiene la parálisis en este caso? ¿Qué les parece? El derecho. El derecho de la paciente. El derecho de la paciente, o sea, el que estoy marcando. Claro, como carece de recto lateral, el recto medial no puede... Ok, está muy bien el razonamiento, es una posibilidad, pero la realidad es que no lo podemos saber porque no sabemos si se le está pidiendo que mire hacia adelante, y en ese caso lo que vos decís es correcto, si la paciente se le está pidiendo que mire hacia adelante, predomina el recto interno y tengo este estrabismo convergente. Pero si lo que se le está pidiendo es que mire hacia la derecha de la foto, o hacia la izquierda de la paciente, el afectado sería porque no puede excursionar, ¿se entiende? En realidad, Sí, lo que les quiero decir es, sí, acá les muestro un video. Se le pide que mire hacia allá, este ojo queda clavado en la línea media porque no puede excursionar, y tendríamos lo mismo que estábamos viendo en la foto, ¿sí? ¿Lo vieron, chicos? De manera que volviendo a la foto no sabemos, porque no sabemos lo que se le está pidiendo. Podría ser una cosa o la otra. Bien, las etiologías que pueden afectar estos nervios, más allá de todas las que vimos al comienzo de la clase, agrego acá el síndrome del seno cavernoso. Acuérdense que el seno cavernoso es una estructura venosa que está a los lados de la silla turca, en la base del cráneo, y qué elementos transcurren por el seno cavernoso. La carótida interna, los 3 nervios oculomotores y la rama. Patologías que pueden asentar en el seno cavernoso, acuérdense, 2 muy importantes son la tromboflebitis del seno cavernoso, que es una afectación inflamatoria infecciosa muchas veces, que va a dar compromiso de los 3 nervios oculomotores en grado variable. Esto es muy importante reconocerlo, que es un paciente que tiene fiebre y que viene con oftalmoparesias donde no queda claro cuál de los 3 oculomotores, o si los 3 oculomotores están afectados. Ese paciente debe ser tratado igual en forma empírica con antibióticos como si fuera una meningitis, porque si no lo tratan puede evolucionar hacia una meningitis. De manera que tromboflebitis del seno cavernoso es una alerta roja si el paciente tiene fiebre. Lo tratan en forma empírica. Otra posible etiología que va a dar lugar a este síndrome es la fístula carótido-cavernosa, que en general ocurre luego de un accidente, o mejor dicho, de un traumatismo, donde lo que se describe es que se va a ocultar un soplo con cada latido. Acuérdense que la carótida va dentro del seno cavernoso, el seno cavernoso es una vena, la carótida es una arteria. Si se fistuliza la carótida, voy a tener un chicotazo de sangre con cada latido, y eso es lo que se escucha un soplo, cuando ustedes ponen la campana del estetoscopio por delante del globo ocular. Bien, la hendidura fenoidal, el síndrome de la hendidura fenoidal son las mismas estructuras, o sea, los 3 oculomotores y la rama oftálmica del trigémino. Si la afectación está dentro de la órbita, van a tener exoftalmos, y eso les va a permitir hacer el diagnóstico diferencial, pero si no hay exoftalmos, el diagnóstico diferencial es muy difícil, porque son las mismas 3 estructuras. Bueno, tumores de la órbita, valga la redundancia, y también la diabetes, que típicamente afecta a nervios periféricos en cualquier sitio de la economía, y los nervios craneales no van a ser una excepción.
Bien, hasta ahora vimos cada uno de los oculomotores en forma individual, sin embargo, cuando nosotros los exploramos, lo hacemos en forma conjunta, y eso es porque existen centros de la mirada conjugada que gobiernan los movimientos oculares. El único movimiento disconjugado que podemos hacer es la convergencia, pero ningún otro movimiento disconjugado. Ustedes no le pueden decir a un paciente, deje un ojo quieto y lleve el otro para arriba, para abajo, eso es imposible. Hay centros que gobiernan la mirada conjugada en los lóbulos frontales, en los lóbulos occipitales y en la protuberancia. Me voy a referir a los protuberanciales, no es el motivo de esta clase, pero viene en relación con... Bueno, seguimos. Esta charla también se va a cortar en 40 minutos y retomamos a las 11. Bueno, acá quedamos, ¿no? Sí, sí. Les decía entonces que tenemos centros de la mirada conjugada en el lóbulo frontal, occipital y en la protuberancia. Acá están representados en color lila los dos centros de la mirada conjugada pontinos, que van a proyectar estímulos al sexto par de un lado y al tercer par contralateral. Y eso va a permitir que cuando yo llevo los ojos a un lado, tenga un movimiento sincrocoordinado del recto interno y del recto externo, o sea, tercero y sexto, para poder llevar los ojos hacia un lado. Para que esto ocurra, existe una vía de asociación, obviamente, que es el fascículo longitudinal medio, y que es el que va a proyectar, el estímulo se arranca en el centro de la mirada conjugada. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una lesión del fascículo longitudinal medio? El centro de la mirada conjugada va a dar la orden de llevar los ojos hacia la derecha, el sexto no va a tener ningún problema, pero el tercero no se va a enterar de que se inició este movimiento de los ojos, porque hay una lesión, una interrupción en la conducción por una lesión en el fascículo longitudinal medio. No hay lesión ni del núcleo del sexto, ni del núcleo del tercero, ni del centro de la mirada conjugada, sino del fascículo longitudinal medio. A esto lo denominamos oftalmoplegia internuclear, porque está reflejando que la lesión está entre los núcleos, pero no en los núcleos. Y una característica de la oftalmoplegia internuclear es que tiene un nistagmus en la abducción, que no se sabe bien cuál es la etiopatogenia de ese nistagmus, y además la convergencia está conservada. Esta conservación de la convergencia da cuenta de que el tercer par está indemne, ¿sí? Por eso se puede hacer la convergencia. Bien, vamos a complicarlo un poquito más. Seguimos con la misma lesión del fascículo longitudinal medio, al cual le agregamos una lesión del centro de la mirada conjugada del otro lado, o mejor dicho, del mismo lado. Entonces, vamos a tener la misma internuclear que teníamos recién, pero ¿qué se agrega? Por la lesión del centro de la mirada conjugada, vamos a tener una parálisis de la mirada conjugada hacia el otro lado, cuando el paciente se le pide que mire hacia la izquierda de la pantalla. Esa orden no se inicia, o sea, yo le digo al paciente que lo haga, pero no hay quien inicie en el movimiento. Entonces voy a tener una parálisis de la mirada conjugada hacia la izquierda, por lesión del centro de la mirada conjugada, y hacia la derecha, lo mismo que tenía antes, la internuclear. A este trastorno de la mirada conjugada, que suma una parálisis de la mirada conjugada y una oftalmoplegia internuclear, se lo denomina síndrome del 1,5. Y se debe entonces a la asociación de estas dos alteraciones de la mirada por una lesión del fascículo longitudinal medio y también del centro de la mirada conjugada. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Ok. Estos trastornos de la mirada conjugada son siempre de etiología intraaxial. No hay forma de que no lo sean porque las estructuras que gobiernan estos movimientos están dentro del tronco. Y acá es lo que dijimos al comienzo de la clase. Causas vasculares, infartos hemorrágicos de tronco, esclerosis múltiple, tumores, ya sea un glioma de tronco o una metástasis. Bien, vamos al quinto, que es el trigémino, el quinto par. Es un nervio sensitivo motor que se origina en la calota protuberancial, sale, acá lo vemos, en la cara lateral del puente, y va a traer la información sensitiva de la cara, y también va a tener una función motora, ya que va a inervar a los músculos masticatorios, maceteros, temporales y pterigoides externos. Y va a participar en los reflejos córneo-palpebral, nasopalpebral y el maceterino, que es trigémino-trigeminal. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es la vía sensitiva, porque así esto nos va a permitir entender por qué los trastornos sensitivos de la cara de origen central son distintos a los trastornos sensitivos de la cara de origen periférico. Ustedes se acuerdan que el trigémino tiene tres ramas, B1, B2, B3, oftálmica, maxilar superior y mandibular. Estas tres ramas llegan al ganglio de Gassel, que es la raíz, y allí forman el trigémino. El trigémino ingresa por la cara lateral del puente, y una vez que ingresa, se va a dividir en tres contingentes de fibras, que no tienen nada que ver con la rama de la cual provienen, sino con el tipo de sensibilidad que traen. En el caso de la sensibilidad propioceptiva, esas fibras van a ir al núcleo mesencefálico,
las fibras que traen la información de la sensibilidad táctil epicrítica van a ir al núcleo principal de la protuberancia, y aquellas que traen la información de la sensibilidad termoalgésica van a ir al núcleo trigémino espinal. Fíjense que este contingente de fibras, las que traen la información termoalgésica, así como el núcleo al cual llegan, que es el trigémino espinal, son las que tienen un recorrido por lejos muchísimo más extenso que las otras dos contingentes de fibras. Bueno, me olvidé decirles que del núcleo masticatorio, que es un núcleo motor somático, se originan las fibras motoras que van a inervar a los maceteros temporales y pterigoides externos. Pero les decía que el contingente de fibras, así como el núcleo trigémino espinal, que traen información de la sensibilidad termoalgésica, son los que con más frecuencia van a estar lesionados en las lesiones centrales. Es decir, que cuando tengamos una lesión central, lo que siempre vamos a tener, o casi siempre, es afectación de la termoalgésica. Es decir, atermalgesia de la hemicara homolateral, pero con preservación de la táctil. A esto lo denominamos disociación termoalgésica. Nunca van a diagnosticar disociación termoalgésica si no exploran los dos tipos de sensibilidad. Es decir, el paciente, si lo tocan con el dedo o con un bajalenguas, esa hemicara siente perfectamente, pero si no exploran con pinche o con calor o con frío, o sea, la temperatura y el dolor, no van a diagnosticar la disociación termoalgésica. Entonces, esto indica que el trastorno sensitivo de la cara es de origen central y no periférico. Muy distinto es el caso de las lesiones de rama. Cuando nosotros tenemos afectación de una rama periférica, sea la oftálmica, la maxilar o la mandibular, el trastorno sensitivo que vamos a tener en la cara va a tener una topografía de rama, y en esa franja van a estar afectadas todas las modalidades de la sensibilidad. O sea, en esa franja el paciente no tiene táctil y tampoco tiene termoalgésica. O sea que es bien distinto. ¿Cómo exploramos la parte motora del trigémino? Bueno, le vamos a pedir al paciente que muerda, vamos a palpar los músculos maceteros temporales, que son músculos muy superficiales, cada vez que ustedes muerdan se los pueden palpar en la cara. Para explorar los pterigoides, le pedimos al paciente que protruya hacia adelante la mandíbula y haga movimientos laterales de dislusión hacia un lado y al otro. Y la patología que tenemos que conocer del nervio del trigémino básicamente comprende a las neuralgias. Dentro de las neuralgias tenemos la neuralgia del trigémino, que puede ser esencial, o la sintomática. La esencial hace referencia a que la causa es desconocida, y la sintomática es aquella que obedece o que es la consecuencia de lesiones estructurales que podemos identificar en los estudios complementarios, como por ejemplo tumores del ángulo pontocerebeloso. A veces la neuralgia herpética o la neuralgia posherpética pueden dar lugar a una neuralgia trigeminal, y está descrito que la esclerosis múltiple también puede ser causa de neuralgia del trigémino, de manera que si un paciente joven presenta una neuralgia trigeminal, tener la sospecha y estudiarlo para descartar esclerosis múltiple. Otra entidad que puede poner de manifiesto el compromiso del trigémino es la neuropatía sensitiva del trigémino, que es una entidad completamente distinta a la neuralgia del trigémino. Entonces vamos a ver en primera instancia a la neuralgia trigeminal, que es un cuadro caracterizado por episodios paroxísticos de dolor. Entendemos por paroxístico aquello que empieza de golpe, dura poco y termina de golpe. Y ese episodio paroxístico de dolor va a estar confinado a una de las ramas, o sea, el paciente lo va a referir a una de las ramas. A veces pueden estar afectadas dos ramas. Las más frecuentemente afectadas son la maxilar superior, y a veces la maxilar superior y la mandibular o la mandibular. Esta enfermedad es un poquito más frecuente en las mujeres y un poquito más frecuente después de los 50 años. Y si bien no es una enfermedad fatal, es una enfermedad que afecta de una manera terrible la calidad de vida de quien lo padece. Hay casos reportados de pacientes que se suicidan por padecer de esta enfermedad, porque el dolor es terriblemente importante. ¿Cómo es ese dolor? Bueno, sumamente intenso. Esto quiere decir que si ustedes le dicen al paciente de 1 a 10, donde 10 es insoportable, ¿cómo lo calificaría? Los pacientes van a decir 10. El tipo de dolor lo pueden referir como una descarga eléctrica, porque es algo repentino y sumamente intenso, pero bueno, las palabras con las que los pacientes describen sus trastornos sensitivos son muy variadas. Aparece en forma súbita, dura segundos, excepcionalmente puede durar hasta 1 minuto. A veces la intensidad del dolor es tal que provoca una mueca que se conoce como tic doloroso. Y los ataques se repiten a lo largo del día. Sin embargo, no es común que despierten al paciente una vez que concilia el sueño. ¿Cómo ocurre el dolor? ¿Cómo aparece? Bueno, puede aparecer en forma espontánea, es decir, que aparece porque aparece, o puede haber factores desencadenantes, que pueden ser actos motores como fonar, sonreír, beber o tragar. En este caso, a veces el paciente viene con un acompañante, porque el hecho de hablar para contarnos lo que le pasa le provoca un paroxismo de dolor. Y también puede estar desencadenado por el estímulo de lo que llamamos zonas gatillo. Las zonas gatillo son áreas cutáneas, en este caso de la cara, cuyo roce va a provocar un paroxismo del dolor. Ese roce puede ser porque el paciente se afeita, porque se cepilla los dientes, o porque se pone maquillaje, o a veces simplemente el hecho de salir a la intemperie y la exposición con una brisa o con el viento gatilla un paroxismo de dolor. ¿Cómo es la historia natural? ¿Cómo evoluciona este cuadro? Lo habitual es que existan periodos en los que el paciente va a tener ataques de dolor durante el día. Esos periodos pueden ser de días, de semanas o de meses. Y luego, de días, semanas o meses, el paciente suele entrar en una remisión que puede durar meses y a veces años, en los cuales está libre de dolor.
Con el correr del tiempo, lo habitual es que los periodos libres de dolor sean cada vez más cortos y los periodos en los que el paciente tiene ataques sean cada vez más extensos y a veces prácticamente después de algunos años no hay periodos de remisión. No sé. ¿Me preguntaron algo? Bueno, si bien dije que la neuralgia esencial del trigémino se llama así porque la causa es desconocida, eso no es exactamente así, ya que se ha visto en estudios de necropsias de enorme cantidad de pacientes que presentaban neuralgia trigeminal. En los estudios de autopsia se vio que todos ellos presentaban, o la mayoría de ellos presentaban, una compresión neurovascular, es decir, una arteria, un vaso tortuoso, elongado, endurecido, esclerótico, comprime, acá lo vemos en una foto intraquirúrgica, el vaso está comprimiendo el trigémino, esto blanco que marco acá es el trigémino, donde vemos cómo este vaso está aplicando una compresión sobre el nervio, y esta compresión neurovascular a lo largo del tiempo provoca una lesión de la estructura nerviosa que hace que en las descargas se produzcan descargas anormales y que provoquen señales anómalas de dolor, ¿no? Porque el paciente, nada de lo que él siente le está ocurriendo, o sea, nadie le está aplicando una descarga eléctrica, nadie lo está quemando, nadie lo está cortando, sin embargo el paciente siente eso. Entonces, asumimos que la causa de la neuralgia esencial del trigémino es la compresión neurovascular, debido a la presencia de un vaso tortuoso y esclerótico, aunque no siempre vamos a ver esta compresión neurovascular en los estudios. Y además, la mayoría de los pacientes la tienen, pero no el 100%. Bien, ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? Sí, dale. En el caso de que encuentres esa alteración en los vasos, ¿eso se puede tratar, se puede operar o no se puede hacer? Sí, se puede operar, sí. Pero hay tratamientos que se hacen mucho antes, porque la cirugía, vamos a ver, es muy invasiva. Pero sí, de hecho, ahora lo vamos a ver en tratamiento. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es clínico. Si el paciente les cuenta todo lo que yo les conté recién, eso es una neuralgia del trigémino. Si además cuando lo revisan, el examen neurológico es normal, bueno, eso apoya que estamos frente a una neuralgia del trigémino esencial. Esto es muy importante, esto último. Los pacientes con neuralgia esencial del trigémino tienen un examen neurológico que es normal. No hay ninguna alteración, ni siquiera hipoestesia en la rama que duele. No hay absolutamente ningún hallazgo patológico fuera de que el paciente siente dolor. Si bien vamos a tener ya el diagnóstico con el interrogatorio y con el examen físico, siempre tenemos que hacer una resonancia magnética cerebral, no para ver la cuestión neurovascular, porque como les dije antes, no siempre la vamos a ver en los estudios, no es eso lo que buscamos, sino para descartar que no haya una causa estructural de otra índole, como puede ser un tumor, por ejemplo. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer en un paciente en el que hemos diagnosticado una neuralgia trigeminal? Bueno, el primer diagnóstico diferencial es con la neuralgia sintomática, es aquella que tiene una causa específica y que uno puede reconocer. ¿Cuáles son las diferencias que nos van a permitir hacer el diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico? Porque digamos que con una resonancia magnética, si aparece un meningioma que está tocando el trigémino, ya sabemos que es una neuralgia esencial. Pero clínicamente hay algunos elementos que la distinguen. Por ejemplo, que el examen neurológico es anormal. Siempre existe alguna alteración, ya sea una hipoestesia en la región que duele, o compromiso de algún otro nervio craneal, o presencia de afectación del vía larga, como podría ser un hemisindrome cerebeloso. Otra diferencia clínica es que entre un paroxismo de dolor y el que sigue, el dolor no desaparece completamente. En la neuralgia esencial, el dolor desaparece por completo, o sea, fuera de los paroxismos, el paciente no tiene absolutamente nada. En la neuralgia sintomática, entre un paroxismo y el otro, hay un dolor de menor intensidad, soportable, pero que no se termina de ir en ningún momento. Ahora te pongo mucho, Renuncio. Perdón, ¿me están hablando? ¿Chicos, me hablaron? Bueno, entre un paroxismo y el otro, el dolor no desaparece por completo, y otra característica que distingue a la neuralgia sintomática es que no tiene zonas gatillo. Bien, otra entidad con la que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial es con la neuralgia del glosofaringio. En cuanto a las características del dolor, la neuralgia del glosofaringio es, en cuanto al carácter neurálgico del dolor, es similar a la neuralgia del trigémino porque es un dolor paroxístico, sumamente intenso, de tipo descarga eléctrica, lancinante, bla, 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 pero el territorio, o sea, la región donde va el paciente a referir el dolor, por supuesto es otra, porque va a estar relacionada con el territorio inervado por este nervio, que va a ser el paladar blando y la base de la lengua. O sea que eso ya nos permite diferenciar. Bien, ¿cómo encaramos el tratamiento de esta enfermedad? El tratamiento farmacológico, que es el que vamos a hacer nosotros, los neurólogos, las drogas que más nos sirven son drogas anticonvulsivas, y dentro de ellas la carbamazepina es la droga de primera línea, la droga de elección para el tratamiento de esta entidad, es una droga antiepiléptica. La vamos a emplear en dosis que, digamos, podemos llegar hasta 1.600 miligramos por día. Una cosa muy importante es que siempre tienen que titular la dosis de carbamazepina. No le pueden dar de entrada a un paciente la dosis plena, porque ningún paciente podría tolerarlo, van a tener enorme cantidad de efectos adversos y el paciente no va a poder hacer el tratamiento. Entonces comienzan con 100 miligramos por día, en 2 tomas, y van incrementando cada 4 o 5 días hasta llegar a la dosis que suprime el dolor, o una dosis en la cual puedan aparecer efectos adversos. O sea, los dos límites, lo que buscamos es suprimir el dolor con la menor dosis, y ahí nos plantamos.
Otra droga que es muy útil para el tratamiento de este problema es la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, también la nortriptilina. Lo mismo, la amitriptilina hay que titularla, porque si la carbamazepina no se tolera de entrada en dosis plenas, mucho menos la amitriptilina. La amitriptilina la pueden usar entre 25 y 125 miligramos. Pero de nuevo, comiencen con 12,5 durante una semana, a la semana agregan otros 12,5 y así, hasta tener un control del dolor. A veces hay pacientes que no tienen un control muy satisfactorio con alguna de estas drogas y entonces podemos combinarlas, o sea, se puede hacer el tratamiento con amitriptilina y carbamazepina asociadas. Si el paciente no tiene buena respuesta a la carba con o sin amitriptilina, bueno, es un paciente que está en problemas porque son las dos drogas más efectivas. Por suerte, la mayoría de los pacientes tienen buena respuesta a estas drogas, pero a veces existe un pequeño porcentaje de pacientes que no tienen una respuesta satisfactoria. En ellos vamos a intentar con algunas otras fármacos que pueden ayudar, como el gabapentin, la pregabalina, el topiramato, la fenitoína, pero yo les diría que, bueno, son un poco manotones de ahogados, porque lo cierto es que aquellos pacientes que no han respondido a la carbamazepina sola o asociada a la amitriptilina, lo más probable es que no respondan a otros fármacos. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, dejarlos con dolor no es una opción, porque como se darán cuenta, el dolor es imposible de convivir con un cuadro de esas características. De manera que si el paciente no tiene respuesta a las drogas de primera línea, lo vamos a derivar a neurocirugía. Los neurocirujanos pueden hacer diferentes tipos de procedimientos, como las rizotomías percutáneas. Rizotomía es lesión de la raíz, y la raíz en este caso es el ganglio de Gasser, y esa destrucción de las fibras termoalgésicas del ganglio de Gasser, que están ubicadas en la región retrogasseriana, están en la parte más posterior del ganglio de Gasser, se puede hacer mediante técnicas de radiofrecuencia, o inflando un balón que comprime esas fibras, o la inyección con glicerol. Este es un procedimiento ambulatorio, se hace introduciendo una cánula a través del foramen oval, acá lo vemos. A esta señora se le está introduciendo una cánula que llega a la región retrogasseriana, y una vez que el neurocirujano se encuentra allí, aplica una lesión por radiofrecuencia, que es lo que provoca es calor, y si el procedimiento es exitoso, el paciente puede quedar libre de dolor. A veces, habiendo hecho todo bien, el procedimiento no es exitoso, y puede, no solo el paciente persiste con la misma neuralgia que tenía antes, sino que a veces puede quedar una zona de hipoestesia dolorosa, o sea que se agrega a lo anterior una franja de hipoestesia. Otro tratamiento que se puede hacer en quienes se han agotado todas las instancias previas es la cirugía descompresiva microvascular. ¿Por qué no lo hacemos de entrada? Porque primero no sabemos a ciencia cierta si todos los pacientes tienen una compresión neurovascular, porque les dije que esto se ha visto en estudios de autopsia, de manera que podría ocurrir que el cirujano haga el abordaje, llegue al trigémino y no haya compresión neurovascular. Y esto no es una pavada, o sea, es una cirugía de envergadura, que no la puede hacer, la tiene que hacer un cirujano avesado, con experiencia, tiene una morbimortalidad que digamos, si bien en manos de quien sabe hacer la cirugía es más baja, no es un procedimiento libre de riesgos. Si se encuentra la compresión neurovascular, entonces lo que se hace es colocar un teflón, se separa la arteria del nervio, y muchas veces este procedimiento, al liberar al nervio, el paciente mejora y se le puede resolver el problema. Pero no es lo que se hace en primera instancia. O sea, lo primero es el tratamiento farmacológico. Lo segundo son las rizotomías, y lo tercero es la decompresión neurovascular. Bien. Vamos a... ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? No. Vamos al séptimo, nervio facial, es un nervio mixto porque tiene un componente motor somático, un componente visceromotor parasimpático, tiene fibras también sensitivas y fibras sensoriales de tipo gustatorias, que van a traer la información gustatoria de los 2 tercios anteriores de la lengua. El origen real en la carota protuberancial es el rojo de este esquema, le hace la rodilla al sexto y sale por fuera del sexto en el surco bulbo protuberancial, y va a inervar a los músculos faciales de la hemicara homolateral. ¿Cómo lo exploramos en el consultorio? Lo que vamos a hacer es mirar al paciente y buscar asimetrías. Para eso vamos a mirar el tamaño de las hendiduras palpebrales, vamos a hacer algunas maniobras como pedirle al paciente que cierre fuerte los ojos, que levante las cejas, que infle las mejillas, o que muestre los dientes, abra la boca, etc. Podríamos, si quisiéramos, explorar el gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Y cuál es la afectación que va a poner en evidencia el compromiso de este nervio? Hay 2 entidades, la parálisis facial periférica y el espasmo hemifacial. Vamos entonces con la parálisis facial periférica. En esta foto estamos viendo un muchacho que, es decir, como en todo lo que vimos hasta ahora, hay grados, ¿no? O sea, esto que estamos viendo seguramente es una parálisis, pero puede haber paresias, donde todo esto sea de mucha menor magnitud, y sean asimetrías más sutiles. En este caso, el paciente, bueno, claramente, fíjense que no puede ocluir un ojo, posiblemente acá se le está pidiendo que cierre los ojos porque el otro ojo está cerrado, y que muestre los dientes porque la boca está desviada hacia el lado sano. Entonces, si le pidiéramos que levante las cejas, también veríamos que no arruga la frente de este lado. No puede ocluir el ojo, vemos el lagoftalmos, que visualizamos la esclerótica con ojos cerrados. Hay algunos signos característicos como el signo de Bell. El signo de Bell consiste en, cuando uno le pide al paciente que cierre los ojos, todas las personas cuando cerramos los ojos, es normal, es un fenómeno normal, que los globos oculares se eleven hacia arriba. Lo que no es normal es poder visualizar el fenómeno, precisamente porque estamos cerrando los ojos. Ahora, en esta situación donde hay un cierre incompleto de la hendidura palpebral, y le pedimos que cierre los ojos,
vamos a poder visualizar un fenómeno que es normal, pero que normalmente no lo podemos visualizar, que es la elevación de ambos globos oculares. En este caso lo vamos a ver de un solo lado. Eso es el signo de Bell. Bueno, también vamos a ver borramiento del surco nasogeniano, y cuando le pedimos que muestre los dientes, la boca se desvía hacia el único lado que puede desviarse, que es el lado sano. Bien. Las etiologías que pueden dar lugar a este cuadro son todas las que vimos al comienzo de la clase. Agrego acá la parálisis de Bell, que es una parálisis idiopática, una parálisis de causa desconocida del séptimo par, que se instala en forma generalmente aguda, en cualquier situación, o sea, no tiene relación con ninguna circunstancia que pueda gatillarla. No se conoce a ciencia cierta la etiología de la parálisis de Bell. Se ha hipotetizado sobre la posible acción de algún, a lo mejor, fenómeno viral. Sin embargo, eso nunca se pudo demostrar. También se han invocado posibles mecanismos inmunológicos que tampoco han sido demostrados, por lo cual la consideramos una parálisis de causa etiológica, que puede ser de grado variable en cuanto a la severidad. Esto va a depender de la cantidad de fibras del nervio que se encuentren afectadas, y el pronóstico en general es hacia la recuperación. Va a depender de la cantidad de fibras, el tiempo en que se recupere el paciente. A veces estas parálisis son leves, a veces son muy severas, y si bien en el curso de semanas el paciente se va recuperando, hay un porcentaje de pacientes que puede persistir con una secuela importante. Y si bien no es una enfermedad grave, el hecho de persistir con una asimetría en la cara, de tener una asimetría en la cara, puede tener un impacto psicológico, social y a veces laboral, que afecte mucho la calidad de vida de los pacientes. El tratamiento se basa en maniobras kinésicas. No está indicada la electroestimulación porque puede llevar a la hemicontractura facial. Y el uso de los corticoides solamente está avalado por la literatura cuando se emplean dentro de las primeras 48 horas de instaurada la parálisis. Fuera de esa ventana da lo mismo si usan o no usan corticoides. Dentro de las primeras 48 horas lo que se usan son corticoides en dosis importantes. Cuando digo dosis altas, estoy hablando de meprednisona en 60 miligramos, y luego van a ir haciendo el tapering. También en algunos casos se puede hacer pulsos de metilprednisolona durante los primeros 5 días, y luego hacer el tapering con meprednisona oral. Las vitaminas no hay ninguna evidencia probada de que el uso de vitaminas se asocie con algún impacto en la evolución de este cuadro. Bueno, otra situación puede ser la diplejía facial. A veces hay pacientes que pueden tener parálisis facial bilateral, o sea, diplejía facial, acá está mal escrito. Cuando tienen esto, tienen que pensar en el síndrome de Guillain-Barré, que es una polirradículo-neuropatía que a veces puede afectar al facial. Lo habitual es que no, pero o sea, afecta a las raíces de miembros superiores e inferiores, pero en algunos pacientes puede afectar al nervio facial, y cuando lo hace en forma bilateral, dando esta diplejía facial. Siempre es importante que lo tengan en cuenta, porque la diplejía facial en el Guillain-Barré, así como el Guillain-Barré, no responde a los corticoides. O sea que si lo interpretan como una parálisis de Bell, acá los corticoides no tienen ningún efecto. Lo que está indicado es tratamiento con inmunoglobulinas por vía endovenosa o plasmaféresis. Son los dos tratamientos que se emplean en el Guillain-Barré. De manera que si un paciente tiene diplejía facial, los tratamientos que deben instaurar son con plasmaféresis o con inmunoglobulinas por vía endovenosa. Otras entidades, bueno, la diabetes y la sarcoidosis tienen son enfermedades que suelen afectar todos los nervios periféricos. Tumores del ángulo pontocerebeloso, acuérdense que en el ángulo pontocerebeloso tienen el facial, el acústico y el trigémino. Y también los tumores de parótida, porque el nervio facial en su recorrido hacia la cara afecta a la parótida, de manera que un tumor parotídeo va a causar, en la mayoría de los casos, una parálisis facial. La otra entidad que les comenté es el espasmo hemifacial, que se caracteriza por sacudidas involuntarias de los músculos inervados por un facial. Esto casi siempre es unilateral, les diría en el 99% de los casos. A veces puede ser bilateral, y cuando es bilateral nunca empieza al mismo tiempo de los dos lados. Durante un par de años es de un lado, y después de un periodo de tiempo, que suelen ser años, aparece del otro lado, pero no es lo común. En general son sacudidas que empiezan en el párpado inferior, y estas contracciones que al principio son leves, después se van haciendo mucho más importantes, hasta llegar a ser muy sostenidas. Al igual que la neuralgia esencial del trigémino, el espasmo hemifacial también está relacionado con una compresión neurovascular, en este caso del facial, y excepcionalmente puede ser post-parálisis facial periférica. De manera que hay dos entidades que uno asocia con compresión neurovascular: la neuralgia esencial del trigémino y el espasmo hemifacial. Y acá vemos un paciente con un espasmo hemifacial. ¿Vieron esto alguna vez? Sí, a mi mamá le pasó una vez. ¿Tiene esto tu mamá? No tiene más, pero le pasó un día, 2, fue al médico y se lo arregló. Ajá. En general, esto cuando empieza sí, a lo mejor lo que tuvo tu mamá fue otra cosa. Bueno, pero, sí, digamos, creo que era algo viral, no era específicamente. Puede ser. Porque esta entidad como tal, como espasmo hemifacial, hay diagnósticos diferenciales, por supuesto. A veces, o sea, si ven esto, la mayoría de las veces cuando yo pregunto qué pensarían que es, me dicen un tic. No está mal que lo piensen, pero el tic tiene otro tipo de características. En general no empiezan en la edad adulta, empiezan en la infancia hasta los 21 años, y se resuelve generalmente en la adolescencia. Otra característica es que el tic puede ser suprimido en forma voluntaria.
no por un tiempo muy prolongado, pero durante un lapso de tiempo el paciente, a expensas de digamos, de una tensión interna muy importante, puede suprimir un tic. Y eso en general es seguido de un efecto rebote donde el tic aparece con mucha más violencia. Este paciente no puede suprimirlo por más que quiera voluntariamente. Y otra característica es que el tic, cuando se realiza el tic, el paciente siente alivio. Es un correlato que acompaña al tic. De hecho, siempre hay que preguntarlo porque si no siente alivio, en general no es un tic. Este paciente no solo no siente alivio, sino que esto le molesta. ¿Y cómo lo tratamos? El tratamiento de elección es la toxina botulínica. Antes del atendimiento de la toxina botulínica, estos pacientes, como les comenté que es una compresión neurovascular, muchas veces iban a cirugías descompresivas. Desde que existe la toxina botulínica, el tratamiento de primera línea es la aplicación de toxina botulínica en el orbicular de los párpados. Estas aplicaciones, la toxina lo que produce es una denervación química reversible después de un par de meses, en la mayoría de los casos 3 meses, pero a veces hay pacientes que puede durar hasta 4 o 5. Y bueno, una vez que los pacientes se empiezan a tratar, como tienen una respuesta excelente, se siguen tratando por años, porque es... digamos, tienen una respuesta que es óptima y no hay otro tratamiento. No hay ningún fármaco por vía oral que mejore el espasmo unifacial, ¿sí? Bien, vamos al octavo entonces, que es el acústico vestibular. Tiene dos componentes, uno coclear vinculado con la audición, uno vestibular vinculado con el equilibrio. Llega el tronco por fuera del facial y entra por el surco bulbo protuberancial. La parte coclear se origina en el ganglio de Corti, que inerva receptores de la cóclea, y esas fibras van a hacer sinapsis con núcleos cocleares que están en el puente, desde donde la vía auditiva se va a proyectar en forma bilateral. La parte, ¿cómo lo exploramos? La parte coclear, bueno, frotamos el dedo al lado del pabellón auricular del paciente o por la palabra murmurada. En general, cuando las hipoacusias son importantes, desde que ustedes le dicen buen día, tome asiento, se van a dar cuenta que el paciente no escucha porque tienen que gritar. Las maniobras con el diapasón no se compliquen con esto. En general, el concepto que tienen que tener es que la transmisión aérea siempre es mucho mejor que la transmisión ósea. De manera que cuando el paciente deja de percibir la vibración, en la mastoides, en el caso de la maniobra de Rine, tiene que seguir percibiendo por delante del pabellón auricular. El Weber es en el vértex y tiene que irradiar hacia ambos lados de manera simétrica, y el Swabatch es con el reloj. Pero esto no se lo va a preguntar nadie, la verdad que no es algo que usamos mucho los neurólogos, es más de los otorrinolaringólogos. La manifestación... Sí, estamos empezando con eso. Bueno, lo que les estaba diciendo es que el compromiso de esta porción del octavo, que es la parte coclear, se va a manifestar por hipoacusias o sorderas. Tenemos dos tipos de hipoacusias, las que llamamos de conducción, que son las que ve el otorrinolaringólogo, por afectación que asienta en el tímpano o en el oído medio, y las neurosensoriales, por afectación de la cóclea, o del nervio acústico, o de la vía auditiva central. Acuérdense que las hipoacusias de la vía auditiva central nunca llegan a la sordera, porque la proyección de la vía auditiva a nivel central es bilateral, ¿sí? O sea que si tienen sordera, eso no es central, es cóclea, nervio acústico o cóclea o nervio. Bien, la parte vestibular se origina en el ganglio de Scarpa. El ganglio de Scarpa va a inervar estructuras que son los conductos semicirculares, el utrículo, el sáculo, y va a participar en lo que es el equilibrio. En el consultorio lo vamos a evaluar fijándonos si el paciente presenta nistagmus, vamos a ver si hay signo de Romberg. Acuérdense que en el signo de Romberg consideramos que el signo es positivo cuando el paciente que está de pie presenta caída al cerrar los ojos. Si el paciente está inestable antes de cerrar los ojos, eso no es signo de Romberg, ¿sí? Evaluamos la marcha, y esto sí es muy importante, los reflejos óculocefálicos y óculovestibulares. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les dije que el diámetro pupilar es uno de los parámetros de seguimiento de un paciente en coma? Bueno, los reflejos óculocefálicos y óculovestibulares son otro de los parámetros de seguimiento de un paciente en coma. Entonces, ¿en qué consisten? Agrego un dato anatómico. Cuando hablamos de fascículo longitudinal medio y centro de la mirada conjugada, lo que agrego acá es que ambos núcleos vestibulares también proyectan neuronas a los centros de la mirada conjugada. ¿Y eso qué implica? Que estímulos vestibulares van a provocar desviaciones conjugadas de los ojos. Ahora vamos al reflejo. ¿En qué consiste el reflejo oculocefálico? Estamos hablando de un paciente que está en coma. Esto lo exploramos en un paciente que está en coma. No lo hacemos en pacientes que están vigiles porque hay fijación de la mirada. Y si hay fijación de la mirada no podemos explorar estos reflejos. Entonces, por definición, un paciente en coma está con ojos cerrados. Abrimos los ojos, en general lo hacemos dos examinadores al mismo tiempo, son pacientes que están en terapia. Abrimos los ojos del paciente y al mismo tiempo que los abrimos, rotamos la cabeza, como lo ven en el dibujo, en este caso, hacia la izquierda. ¿Y cuál es el reflejo oculocefálico? La desviación conjugada de los ojos en el sentido contrario. La presencia de este reflejo en un paciente que está en coma, lo que me está indicando es que si bien el paciente está en coma, no hay daño estructural de todas estas vías que median este tipo de reflejos, o sea, los centros de la mirada conjugada, fascículo longitudinal medio, tercer par, sexto par, etc. Entonces, si al día siguiente voy a buscar, estos pacientes los vamos viendo diariamente, al día siguiente vamos a hacer este mismo reflejo, y el paciente, cuando desviamos la cabeza, no desvía los ojos hacia el lado contrario, decimos que los reflejos oculocefálicos están ausentes y podemos pensar que el paciente está más grave que ayer, que posiblemente está sufriendo un deterioro rostrocaudal. Entonces, esto es muy importante.
La prueba, el reflejo óculo-vestibular, lo que examina es exactamente lo mismo que vimos en el óculo cefálico. Lo que cambia es el estímulo que aplicamos. En el óculo cefálico lo que hacemos es rotación de la cabeza, y en el óculo vestibular lo que hacemos es estimular, aplicamos un estímulo calórico, que puede ser con frío o con calor. En general lo hacemos con un suero helado, en un conducto auditivo externo, previa otoscopía, para ver que el paciente no tenga una perforación de tímpano. Y bueno, el frío lo que hace es tornar hipovalente a ese laberinto, y acuérdense que en el octavo par siempre las desviaciones son hacia el lado hipovalente o enfermo. Entonces, irrigamos con agua helada, y la respuesta va a ser una desviación tónica de los globos oculares hacia el lado irrigado con agua helada, seguido de sacudidas nistácnicas en el sentido contrario. El reflejo en sí mismo es la desviación tónica de los globos oculares hacia el oído irrigado con agua helada. ¿Qué significa? Lo mismo que el óculo cefálico, que si bien el paciente está en coma, no hay daño estructural del tronco. ¿Alguna duda sobre esto, chicos? Bueno. En un paciente que no está en coma, ¿cuál es la manifestación del compromiso del nervio vestibular? El síndrome vestibular, que se va a manifestar con vértigo, que es la ilusión de movimiento, que puede en general asociarse con náuseas, vómitos, la presencia de nistagmus, inestabilidad postural con lateropulsión hacia el lado afectado, y ataxia de la marcha. Tenemos dos tipos de síndromes vestibulares. Los periféricos son aquellos que empeoran con los ojos cerrados y mejoran cuando el paciente fija la mirada. Son pacientes que ustedes típicamente deben llegar a la guardia en silla de ruedas, porque tienen tantos episodios de vértigo que no se pueden mantener con ojos, que no se pueden mantener sentados, con la cabeza fija, quieta, porque como les decía recién, cerrar los ojos agrava la sensación vertiginosa. En los síndromes vestibulares centrales, en general, la fijación de la mirada o el cierre de los ojos no tiene ningún impacto en cuanto a mejorar o empeorar el cuadro vertiginoso, y lo que más nos sirve para decir que estamos frente a un síndrome vestibular central es la presencia de compromiso de otros pares craneales concomitantemente, o la presencia de vía larga, o sea, afectación de otras estructuras del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las etiologías que van a afectar a este nervio? Todas las que ya hemos visto. Lo que agrego acá son los tumores del ángulo pontocerebeloso, la neuronitis vestibular, que es un proceso infeccioso, inflamatorio infeccioso del nervio vestibular en general, luego de un proceso viral con mucho catarro de vías aéreas superiores. El paciente, después de haber resuelto un problema de este tipo, aparece con un síndrome vestibular agudo, muy importante. Bueno, eso es una neuronitis vestibular. Estos cuadros son autolimitados, son benignos en su evolución, todos se recuperan, aunque sí son muy discapacitantes en el momento que el paciente lo presenta, ¿no? Porque tener vértigo es algo muy discapacitante, pero no son graves. Y no existen drogas que sean sedantes laberínticos con un efecto probado en estudios realizados con una metodología rigurosa. En la práctica sabemos que hay muchos médicos que utilizan betahistina o dramamine, pero la indicación de estas drogas no surge de estudios randomizados controlados con placebo. Otra cosa que tiene que tener presente es si el paciente no está en un paciente que tiene un síndrome, no solo vestibular, también un síndrome de sordera, de instalación aguda o subaguda, es el uso de drogas ototóxicas como los aminoglucósidos. Hoy en día tenemos una cantidad de antibióticos, un menú de antibióticos que es muy extenso, y no es tan común utilizar aminoglucósidos como lo era antes, pero bueno, tengan presente, sobre todo si uno está en un paciente internado, fíjense si no está recibiendo aminoglucósidos, y en ese caso hay que retirarlos, obviamente. Bueno, ejemplos de algunos tumores del ángulo pontocerebeloso. Los más comunes son el meningio y el neurinoma de la cúpula. ¿Qué? Chicos, bajen los micrófonos. Chicos, ¿pueden bajar los micrófonos? Úsenlos para preguntarme, pero si no, bájenlos. Bueno, este es un meningioma del ángulo pontocerebeloso, enorme. Fíjense cómo desvía el cuarto ventrículo, lo comprime y lo desvía, y lo deforma. Estos son neurinomas del acústico de diferentes tamaños. Este es muy pequeño, la morfología del cuarto ventrículo está completamente preservada. Y bueno, tenemos diferentes tamaños. Vamos a los últimos pares, que son los pares vulvares. El 9 y el 10 los discutimos juntos porque comparten núcleos de origen y núcleo de llegada de sus fibras. El glosofaringio, que es el 9º par, es un nervio mixto que tiene componentes motor somático, también un componente visceromotor de fibras parasimpáticas, también un componente sensitivo visceral y un componente sensorial que en este caso sería gustativo, porque trae la información gustativa del tercio posterior de la lengua. Las fibras motoras se originan en el núcleo ambiguo, aquellas fibras que son motoras somáticas, obvio, y las fibras parasimpáticas se originan en el núcleo salivatorio inferior. El origen aparente, surco lateral del bulbo, y van a abandonar el cráneo por el agujero rasgado posterior junto con el 9, 10 y 11, los tres juntos. El neumogástrico o 10º par también es un nervio mixto somático, un nervio mixto con un componente motor somático, un componente visceromotor parasimpático y un componente visceral. Al igual que el glosofaringio, el núcleo de origen de las fibras motoras somáticas es el núcleo ambiguo, y el núcleo de origen de las fibras parasimpáticas es el núcleo dorsal motor del vago. El origen aparente, surco lateral del bulbo, por debajo del 9, y también, como les dije antes, abandona el cráneo por el agujero rasgado posterior, 9, 10 y 11. ¿Cómo los exploramos en el consultorio? El examen del velo del paladar, le pedimos que diga la letra A en forma sostenida, miramos con linterna, y la elevación del velo normalmente tiene que ser de ambos lados igual.
Luego le podemos pedir que beba líquidos para ver que no haya reflujo nasal de líquidos. Ustedes saben, cuando uno deglute, hay una elevación del paladar blando que ocluye la entrada nasofaringea y evita eso, que los líquidos y los alimentos refluyan por la nariz. Y exploramos también los reflejos palatino y nauseoso, que son reflejos que normalmente deben estar presentes. En el caso del glosofaringio, si quisiéramos explorarlo en forma aislada, sin que su función esté compartida con el neumogástrico, podríamos, si quisiéramos, explorar el gusto del tercio posterior de la lengua. La vía de los reflejos faringio y velopalatino es la misma, lo que cambia es el lugar donde estimulamos. En el caso del velopalatino, como el nombre indica, tocamos con bajalenguas el velo del paladar. En el caso del faringio, o también llamado nauseoso, vamos un poquito más atrás y tocamos la pared posterior de la faringe. El estímulo que provocamos tiene un arco aferente que está dado por el noveno par, por el gloso, llega al núcleo del tracto solitario, al igual que otros reflejos que vimos hoy, proyección bilateral, y la respuesta es mediada por fibras somáticas que se originan en el núcleo ambiguo y que lo que van a provocar es la elevación bilateral del velo del paladar. De manera que si tenemos afectación del noveno, no vamos a tener ni el faringio ni el velo palatino cuando estimulamos del lado afectado, y ambos están presentes cuando estimulamos del otro lado. Si lo que tenemos es una lesión del 10, vamos a tener caída del velo de ese lado, estimulemos del lado que estimulemos. ¿Se entiende? Lo mismo que vimos con el fotomotor y consensual. O sea, la misma lógica, quiero decir, ¿no? Bien, ¿y cuáles son los síntomas que van a poner en evidencia la afectación de estos nervios? Disfagia, disartria, reflujo nasal de líquidos. En el caso del neumogástrico va a haber además disfonía, voz bitonal por afectación del recurrente y ausencia o alteración de los reflejos nauseoso y faringio. Acuérdense que el trayecto del neumogástrico es un trayecto muy extenso, o sea, si bien el glosofaringio, su territorio queda confinado a la base de la lengua y el paladar blando, el neumogástrico inerva todas las vísceras tóraco-abdominales, el tubo digestivo hasta la mitad proximal del colon transverso. O sea que fíjense, si es largo el recorrido del neumogástrico, también se lo llama vago, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las lesiones que pueden afectarlos? Todas las que vimos al comienzo de la clase. Lo que agrego acá es patología del agujero rasgado posterior, porque es el agujero del cráneo por el cual sale el 9 y el 10. Entonces, ¿qué puede pasar a nivel del agujero rasgado posterior o foramen yugular? Bueno, allí, por ese mismo foramen, obviamente pasa la yugular, y hay un tumor que se llama glomus de la yugular, que es un tumor benigno del tejido conectivo vascular, que a veces puede obturar el foramen y por ende dar afectación de los nervios que por allí transcurren, que son el 9, el 10 y el 11. En el caso del neumogástrico, lesiones, como su trayecto es muchísimo más extenso, puede estar afectado a diferentes niveles, aneurismas de aorta torácica, tumores de mediastino, pueden dar lesión de la rama recurrente y hacer que el paciente presente voz bitonal. Bien. Esto es simplemente para mostrarles algún ejemplo. Esto es un glomus de la yugular, lo ven acá como una masa isodensa, lo estoy marcando con el cursor. De este lado se ve el foramen, y de este lado se ve una masa que lo obtura. Acá lo vemos en un corte coronal de una resonancia magnética, como una masa hiperintensa. Acuérdense que en tomografía hablamos de densidades, y en resonancia hablamos de intensidades. Les comenté al hablar de neuralgia trigeminal que la neuralgia del glosofaringio es un diagnóstico diferencial. Y así es, también la neuralgia del glosofaringio puede ser esencial o puede ser sintomática. Acá no hay compresión neurovascular. Esto no tiene nada que ver, la etiología de la neuralgia esencial o primaria del glosofaringio es desconocida, no hay compresión neurovascular, y se va a caracterizar por un dolor paroxístico sumamente intenso en la base de la lengua, en la pared posterior de la faringe, en la región amigdalina y periamigdalina, y al igual que como vimos en la neuralgia del trigémino, las drogas que vamos a utilizar son la carbamazepina y la amitriptilina. Y debemos estudiar a estos pacientes con resonancia magnética de cerebro y también de cabeza y cuello, porque a veces puede haber patología de la base de cráneo, que es extracraneana, pero que afecta a la base, y la vamos a ver bien en una resonancia de cabeza y cuello. Bien, vamos al espinal, que es un nervio motor. Acá ya no tenemos más nervios mixtos, el 9, el 11 y el 12 son nervios motores puros, motores somáticos puros. El nervio espinal está formado por dos raíces, una raíz que se origina en el bulbo y otra que se origina en los primeros 5 segmentos cervicales espinales. La raíz más contundente, la más robusta, es la que proviene de los segmentos cervicales, ingresa al cráneo por el agujero occipital y se fusiona con la raíz craneana. Es decir, tanto es más importante la raíz cervical que hay quienes consideran que el espinal no sería un nervio craneal. Bien, abandona, o sea, entra al cráneo por el agujero occipital y lo abandona por el foramen yugular. ¿Qué inerva? El músculo esternocleidomastoideo y los trapecios, o sea, del mismo lado, ¿no? El trapecio y el esternocleido del mismo lado. ¿Cómo los exploramos? ¿Qué es lo que hace el esternocleidomastoideo? Bueno, el esternocleidomastoideo hace 3 cosas. Rota la cabeza hacia el lado contrario. Si ustedes lateralizan la cabeza, se van a palpar su esternocleidomastoideo contralateral, es un músculo grande y muy superficial. Entonces, rota hacia el lado contrario, inclina hacia el mismo lado y flexiona la cabeza, para lo cual se contraen ambos esternocleidomastoideos. El trapecio lo que hace es la elevación de los hombros. Acá vemos, en esta foto la señora vemos que está rotando la cabeza y que se marca el esternocleidomastoideo contralateral. Ella rota hacia la izquierda y se marca el derecho. Sin embargo, cuando rota hacia la derecha, fíjense que no se ve directamente. Cuando en una situación así decimos que el esternocleidomastoideo está fundido, no hace relieve, y si lo palpamos no se está contrayendo.
Esta misma paciente, cuando le pedimos que eleve los hombros, fíjense que del lado donde no tenía contracción del esternocleidomastoideo tampoco eleva el hombro, de manera que hasta que se demuestre lo contrario, uno podría con mucha, digamos, sustento decir que esta paciente tiene una lesión, por lo menos, del espinal. Si yo le dijera que esta paciente además tiene parálisis del velo del mismo de este lado, y tiene además reflujo nasal de líquidos, y tiene disfagia, ¿qué dirían que tiene? Tengo que pensar en alguna patología que involucre el agujero yugular. Exactamente, un síndrome del agujero rasgado posterior o foramen yugular. Perfecto. Entonces, para redondearlo, el síndrome del rasgado posterior va a tener por el 9 y el 10 disfagia, disartria, reflujo nasal de líquidos, parálisis del velo de ese lado, y por el 11 hipotrofia y debilidad del esternocleidomastoideo y del trapecio del mismo lado. Bien, vamos al último, que es el hipogloso, el par 12, también un nervio motor puro, originado en la región más dorsal, más posterior del bulbo, y va a salir por a los costados de las olivas, o sea, por lo que sería el surco preolivar, y este nervio abandona el cráneo por otro agujero, que es el condilio anterior, y va a inervar el principal músculo de la hemilengua homolateral, que es el geniogloso. El geniogloso lo que hace es empujar la lengua hacia el lado contrario, de manera que cuando ambos genioglosos están inermes, la lengua no tiene desviaciones laterales. ¿Cómo lo exploramos? En el piso de la boca primero, miramos, simplemente observamos. ¿Qué miramos? El trofismo de la lengua. Prestamos atención a ver si vemos fasciculaciones, que son movimientos rápidos, breves, que ocurren como si se moviera la lengua por dentro. Y luego le vamos a pedir que protruya la lengua para ver si existen desviaciones laterales. Bueno, acá lo vemos en la foto, fíjense que estamos viendo dos cosas. Que la lengua está desviada, bueno, se está protruyendo la lengua y está desviada hacia un lado, y hacia el mismo lado al que está desviada, también vemos que está más arrugada. Esto es hipotrofia, esto es atrofia de lengua. Esto es atrofia de hemilengua. Y hacia ese lado está desviado, o sea, hacia el lado enfermo. Si fuera un video tal vez podríamos ver las fasciculaciones. Entonces, esto sería una parálisis unilateral del hipogloso, ¿no es cierto? Donde tenemos todas estas manifestaciones. Las etiologías son nada nuevo para decir acá, las mismas que hemos visto a lo largo de la clase. Podemos agregar las infiltraciones carcinomatosas por afectación de la base de cráneo, o a veces del espacio retrofaringeo, pero no hay muchas cosas que sean propias de este nervio para agregar. Bueno, con esto terminamos, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Yo no, gracias. No, doctora, muchas gracias. Bueno, que No, vamos a ver en la gracias. clase de epilepsia, que no sé si es el lunes que viene o el otro. Que tengan buen día, chicos. Buen día, Igualmente, doctora. gracias, doctora.